autorizada por la doctora Rosa de Miguel Bacli. Adelante, Lucía. Muchas gracias, buenos días. Pues soy Lucía Platero y tutorizada por la doctora Rosa de Miguel. Os voy a presentar la fiebre de Oropuche, el virus emergente del 2024. Voy a seguir un poco este esquema respondiendo a estas preguntas. Entonces empezamos con quién, ¿no? Y para ello tenemos que entender su nombre y dónde nace. Entonces nace en la isla de Trinidad, en el Caribe, en la vega del río Oropuche. Para que nos hagamos un poco una idea, este es el río Oropuche, que nos va a hablar ya de un poco esas condiciones en las que se desarrolla este virus. Así como un pequeño recomendación de esta isla, nace un estilo musical, el calipso, cuyo mayor representante es Calypso Rose, y que os recomiendo que escuchéis porque es una música maravillosa. Y bueno, es un virus de la familia del bunyavirus, del género ortobunyavirus, y que pues, se encuentra en otras familias distintas a otras arbovirosis como el chikungunya, el dengue o el zika. Es un virus RNA monocatenáneo de sentido inverso y que tiene repartido su genoma en tres segmentos, el small, medium y large. El small y el large normalmente se transfieren juntos, mientras que el medium, el M, va aparte y es el que realmente va a dar todas las reorganizaciones genéticas y la gran variabilidad de este virus. El medium, su segmento M1 fue el que se origina en la Amazonía brasileña y es el que codifica las glicoproteínas de la cápsula y el que está más encargado pues, de esa patogenia, de esa entrada a las células, mientras que los otros dos segmentos genómicos aportan menos patogenicidad. Hay además ya una amplia variabilidad, pero 3 virus que nacen del virus del Oropuche, el Iquitos virus identificado en Perú, que comparte esos segmentos S y L y que tiene un segmento M completamente distinto relacionado con el virus Madre de Dios, que está identificado en Venezuela y en Perú en humanos y en Venezuela en capuchinos de cara blanca, y el Perdoes virus, que de momento solo se ha identificado en animales, pero son de estos virus que tenemos que ir vigilando porque pueden ser potenciales virus emergentes en los años que vienen. Entonces, ¿quién, no? Pues ya sabemos un poco de dónde viene, su familia y ahora a qué se dedica, ¿no? Pues a causar fiebre, cefalea, mialgias, artralgias, en fin, nos suena, ¿no? Tampoco se diferencia mucho de los cuadros causados por otras arbovirosis. Hay un estudio que hizo una revisión sistemática para ver si había algún síntoma que lo diferenciase, ¿no? Que nos pudiese ayudar igual en entornos en los que no tenemos tanto acceso a pruebas diagnósticas, y se vio que causaba, pese a que no es un síntoma muy frecuente, es más frecuente en Oropuche que en dengue, la odinofagia y el dolor abdominal, y sin embargo las mialgias, las artralgias y el exantema eran menos frecuentes en Oropuche que en dengue u otras arbovirosis. Aquí también una tabla comparativa que está un poco desactualizada, pero que nos enseña, por ejemplo, que hay muy baja aparición de erupción cutánea en Oropuche comparado con otras arbovirosis. Es muy característica la evolución bifásica en el Oropuche, tiene un periodo de incubación entre 4 y 8 días, con un periodo sintomático de 2 a 7 días, que luego desaparece, se vuelve asintomático y que en un 60-70% de los casos vuelve a aparecer, causando una clínica muy parecida a esa primera infección, ese primer periodo sintomático. Además, se han visto una gran frecuencia de síntomas neurológicos, fundamentalmente cefalea retrocular intensa con fotofobia. Además, se ha visto que en bastantes casos aparecen afectación de pares craneales con diplopia, nistagmo, incluso pérdida auditiva. Y en un 5% de los casos, hay series en los que es un poquito más, hay meningitis, meningoencefalitis, y hay 3 casos descritos en Perú de síndrome de Guillain-Barré. Este es un estudio que se hizo en ratones, en los que se biopsió, y sí que se vio que el virus llegaba al sistema nervioso central y se vieron las dos vías, la vía de los nervios, ¿no? que llegan al sistema nervioso central, y a través de la barrera hematoencefálica.
Además, se han descrito casos de transmisión vertical. Se han estudiado abortos, muertes fetales y casos de microencefalia. En el caso de los primeros dos sí que se ha demostrado por biopsia de tejidos fetales en riñón, hígado y cerebro, pudiéndose confirmar, y los casos de malformaciones de microcefalia están todavía en estudio para confirmar la relación causal, pero se ha detectado IgM en los recién nacidos con estas malformaciones. Además, se han descrito dos casos fatales en Brasil de dos chicas de 24 y 21 años sin ningún antecedente personal de interés, que no estaban embarazadas en el momento y que desarrollaron a los pocos días, 2-4 días de la infección, un cuadro de coagulopatía rápidamente progresiva. En el primer caso hizo una hemorragia alveolar, en el segundo caso hemorragia vaginal y hemorragias internas, y las dos chicas lamentablemente fallecieron. Entonces también se han descrito estos casos que, bueno, parece que comparte características con el dengue, con el Zika, ¿no? Con un poco pues estas arbovirosis que lo hacen tan difícil muchas veces de diferenciar unas de otras. Entonces, ¿cómo, no? Vamos a seguir respondiendo a preguntas. Se identifica en lo que se está haciendo en estos países de alta incidencia es testar a las personas con sospecha de arbovirosis que dan negativo a dengue, zika y chikungunya, ¿no? Que son en torno al 40%. Entonces ya es cuando hacemos una prueba de Oropuche. Muchas veces es muy importante saber que está infradiagnosticado por el bajo acceso a pruebas diagnósticas en estos entornos y por la confusión que generan no solo con arbovirosis, sino con otras infecciones muy prevalentes. Este es un estudio de un paciente que volvió de Cuba a Italia, en el que se hicieron pruebas de distintas muestras y que se vio una positividad en suero que negativizó en la semana 16, en orina, que fue positiva hasta la semana 32, y en semen estuvo positivo hasta la semana 58. No hay todavía transmisión sexual confirmada, pero tampoco puede descartarse. En cuanto a cómo se transmite, pues este virus, como ya hemos visto un poco la vega de Oropuche, nace en entornos selváticos con pues estos tres compañeros como reservorios: el perezoso de tres dedos, el capuchino de cara blanca y el tití común. Pero ¿cuál es el problema? Pues este es el problema, ¿no? Que ellos estaban tranquilamente en la selva y que hemos llegado nosotros a invadir su hábitat, y ahora hay una convivencia entre estos animales, como puede verse en esta foto, ¿no? Entonces, esto ha dado lugar a que pues esa transmisión, ese ciclo selvático que había, haya sido interrumpido y haya traído el Oropuche a entornos urbanos, descubriéndose un vector que es capaz de habitar en ellos, de adaptarse, ¿no? Entonces se ha creado esa interfaz, ¿no?, entre el ciclo selvático y el ciclo urbano, que hace que ahora pues, haya tantos casos de Oropuche en humanos. Este es el vector, es un gegen hematófago que, bueno, me he hecho entomóloga últimamente, no es ni una mosca ni un mosquito, es otra familia de dípteros que son característicos porque son muy pequeños, no se ven y hacen mucho ruido. Pues cuando estás por la noche que le escuchas pero no le ves, pues son ellos, y tienen una mordedura que es mucho más irritativa que la de los mosquitos frecuentes, ¿vale? Este es Culicoides paraensis, que es el específico de la fiebre de Oropuche. Aquí, bueno, una tabla con los distintos dípteros. Como veis, este no es ni mosquito ni flemotomo, y está ampliamente distribuido en el continente americano, en Sudamérica, y también lo hay en Estados Unidos. No tenemos Culicoides paraensis en Europa, entonces no hay riesgo de transmisión local. Los únicos casos que vamos a poder diagnosticar van a ser casos importados.
¿Dónde se desarrolla este virus? ¿Dónde vive? Pues ya hemos visto, ¿no? Esas selvas densas, húmedas, con mucha fauna, ¿no? Que convive, como es el caso de la selva amazónica. Este es un poco el desarrollo, ¿no? Histórico de detección de casos, que empieza pues, en Trinidad, luego se extiende a Brasil, luego ya llega a Perú, Panamá, República Dominicana, Ecuador, hasta llegar a lo que ha sido este año, ¿no? Una completa epidemia y crisis sanitaria en lo que es la región de las Américas. También ha habido casos importados en Estados Unidos, fundamentalmente en la península de Florida, y en Europa hemos tenido casos en España, Italia y Alemania. Todos ellos provenientes de Cuba, ya veremos luego por qué, pero uno en Brasil, el primero diagnosticado en mayo, y retrospectivamente se vio que había habido otro caso que venía de Brasil en marzo. Estos son los casos que hemos diagnosticado en La Paz. Han sido 3 varones de 22, 37 y 29 años, los 3 provenientes de Cuba, 2 de ellos de turismo, uno de ellos VFR, y que presentaban los 3 fiebre, cefalea, uno de ellos con esa afectación de pares craneales que hemos comentado, con diplopia, el otro con dolor retrocular, y el tercero sí que presentaba la odinofagia, que parece ser característica del oropuche. 2 de ellos presentaban ese ciclo bifásico, los 3 tuvieron serologías para otras arbovirosis negativas, 2 de ellos en la analítica presentaban hipertransaminasemia y uno de ellos leucopenia. El VFR además dio positivo en serología para estrongiloides, y lo que es característico es que los 3 fueron confirmados por una PCR en orina y no en sangre. Entonces, eso es importante. Hay que tener en cuenta que se han sospechado muchos más casos que estos 3, pero debido a que estas muestras, pues a veces, bueno, hay que mandarlas a Majadahonda y hay que pues, pedir que se procesen, se han perdido bastantes casos que podían ser oropuches. ¿Y por qué todos los casos que hemos diagnosticado venían de Cuba cuando realmente el foco más importante estaba en Brasil? Pues porque hay que entender un poco, ¿no? el clima y las estaciones, y en nuestra época de viajeros es verano, mientras que en Brasil es invierno, ¿no? Y baja mucho la incidencia, mientras que en Cuba coincide con el pico de incidencia de oropuche. Entonces, pues nuestros viajeros se van a traer oropuches cubanos y no brasileños. ¿Y cuándo ha pasado todo esto? Ya se iba hablando en 2018 del potencial riesgo del oropuche como virus emergente, pero realmente ha sido en el 24 cuando ha pegado ese gran pico de hasta unos 20.000 casos diagnosticados en 2024 en la región de las Américas. Estos son las infecciones diagnosticadas en Brasil. Esta captura de pantalla es de ayer. En 2023 hubo un total de 831 casos, 2024 13.800, y en lo que va de 2025 ya se han superado los casos en 2023. ¿Y esto por qué? Porque este año pues hay que entender un poquito los factores que han hecho que esto haya pasado ahí y por qué. El primero y más importante es la lluvia. La lluvia es un factor muy importante porque coincide con el pico de transmisión, de incidencia, y va a propiciar esos ambientes en los que el vector se va a reproducir y va a crear criaderos, ¿no? Pero bueno, diremos, ok, pero llueve todos los años en el Amazonas. Bueno, pues hay que entender otro proceso, que es el fenómeno de la niña y el niño. Es un fenómeno climatológico bastante complejo, de bolsas de aire caliente y agua fría, pero bueno, lo que tenemos que saber es que son procesos opuestos de un mismo fenómeno. Y tuvimos una niña entre 2020 y 2023 con unas bolsas de aire y agua fría, que fue seguida de un niño en el 23 y el 24 que llegó con unas bolsas de agua y aire caliente, precisamente, como vemos aquí, a la región del Amazonas, y que propició ese gran aumento de población del vector, del Culicoides paraensis, y de transmisión de la fiebre de oropuche.
Además, hay una serie de factores antropogénicos que están facilitando esa transmisión. En primer lugar, la tala, la deforestación masiva que está habiendo en la región del Amazonas, que propicia esos entornos intermedios en los que vamos a convivir el ser humano con fauna selvática y que además genera una agricultura intensiva, como puede ser de arroz o de soja, que da esas aguas estancadas que son un entorno perfecto para que se desarrolle el vector. Es muy característica la región de la macro, que ha sido nombrada o se ha legalizado la deforestación y como potencial agrícola por parte del gobierno brasileño, que es las provincias de Amazonas, Acre y Rondônia, que precisamente coinciden con una de las áreas con mayor incidencia de oropuche en 2024. Además, hay una serie de factores biológicos que propician también este aumento de casos, como puede ser la gran adaptabilidad de los vectores a entornos urbanos y la adaptabilidad del virus por esos reordenamientos genéticos para escapar, ¿no?, los sistemas inmunológicos de la población y dar muchos nuevos casos. Además, es muy, muy importante saber factores sociales también, como son la gestión de los residuos urbanos, que da, como podemos ver aquí, esos macetas o tuppers en patios familiares, incluso es muy característica los neumáticos, ¿no?, como balsas de agua estancada, que hacen que el vector pueda proliferar ahí en entornos urbanos y que aumente la transmisión. Además, uno de los casos que se ha visto claramente relacionado con la aparición de este vector en Cuba ha sido, debido a la crisis del gobierno, una peor gestión de los residuos sólidos urbanos que se ha visto relacionado con el aumento de casos de dengue. Entonces se puede entender que también se puede extrapolar a la fiebre de oropuche u otras arbovirosis. Y bueno, con todo esto, ¿ahora qué? Pues en cuanto a tratamiento y vacunas poco hay, ¿no? Como pasa con otras arbovirosis, paracetamol, medidas de soporte. Si se descarta dengue, se puede utilizar antiinflamatorios, y vacuna pues ni se la ve ni se la espera, con 0 ensayos clínicos ahora mismo en vías de desarrollo para el oropuche. Sí que hay hubo alguno en fase 1, pero ahora mismo están completamente paralizados. Entonces, ¿qué nos quedan? Pues mosquiteras, repelente y cubrirnos toda la superficie corporal posible, ¿no?, en estos entornos. Y además es muy importante concienciar a los gobiernos, ¿no?, porque ellos son los que pueden bajar esta tasa de infección con medidas de salud pública, control vectorial y vigilancia epidemiológica. Y bueno, os traigo, que algunos de vosotros que habéis estado en Iquitos, unas fotos para explicaros cómo se hace la vigilancia epidemiológica en terreno. Pues bueno, se va a los nichos, a los criaderos, y se caza con un cazo lo que son las larvas de los mosquitos, y luego esta es la técnica del cebo humano. Básicamente te pones, se llama así, te pones y bueno, dejas que te piquen los mosquitos, y o bien tú mismo o otra persona... Sí, esto no es broma. Yo hice, bueno, sí, o bien tú mismo u otra persona con un tubo aspira cuando el mosquito se posa en tu pierna, y luego lo deposita en estos tarros, y entonces tú calculas cuántos mosquitos has cazado en esa época del año comparado con la época anterior, y luego analizas esos mosquitos para ver si tienen dengue, malaria, oropuche, y entonces ves ¿no?, la carga de infección en los mosquitos. Yo hice la pregunta y la persona que se dedicaba a esto profesionalmente había pasado 15 malarias. Le propuse por qué no tomaba quimioprofilaxis y dijo que eso, pues como que no. Así que nada,
un poco como conclusiones, es fundamental la vigilancia epidemiológica para conocer, ¿no?, los posibles potenciales virus emergentes, los actuales en circulación, los que están aumentando en incidencia y por qué, hacer ese control vectorial y de reservorios, no solo por parte de los gobiernos, también hay que concienciar a la población pues, en quitar esos cubos, esos cazos de sus patios. Fundamental el enfoque One Health, ¿no? Porque esta infección, pues ya hemos visto, por los animales, por el cambio climático, por todas esas factores, ¿no?, que hacen que no podamos individualizar la salud humana de la salud del resto del planeta. Fundamental el riesgo a embarazadas. Se ha hablado mucho del Zika, pues este es un posible futuro, vamos, tiene ese riesgo, ¿no?, y es fundamental concienciar de él. No existe actualmente riesgo de transmisión local en Europa, entonces, bueno, podemos estar tranquilos, pero sí que hay que conocer qué está pasando en otras regiones del mundo para informar a viajeros o en el diagnóstico de la fiebre en el paciente, en el viajero retornado. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Lucía. A mí me ha